Entonces vamos a ver nosotros eso. Digo, ahorita nada más va a ser una pequeña introducción al tema, pero es bueno saber qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es esto del evangelista o cómo funciona? También abordar algunos temas, aunque aquí no los digamos, aunque aquí no los pensemos, pero sí meter a consideración, a discusión, luego lo que otros, ¿verdad? Equivocadamente piensan acerca de esto, tomarlo en cuenta porque pues, luego se nos presenta, ¿verdad? Luego nos dicen por qué no lo hacemos de esta manera. O de repente a alguien se le ocurre proponerlo y también debemos de tener en cuenta por qué no. ¿Sí? Cómo sí dice Dios, pero también cómo no, cómo lo hacen en otros lugares. Y no es correcto, ¿verdad? No es correcto hacerlo de esa manera. Entonces, en cuanto a este tema, ustedes se fijan ahí en Filipenses 1:1, pues ese texto es tal cual lo que la iglesia debiera de ser. ¿Sí? Es tal cual esa organización. Lo deja perfecto en un solo versículo. El apóstol Pablo dice ahí, comenzando esta carta hacia la iglesia en Filipos, Pablo y Timoteo, que vamos a estar viendo como ellos eran evangelistas. Pablo y Timoteo, que eran evangelistas, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en la ciudad de Filipos, haciendo una separación con los obispos y diáconos. ¿Sí? Ahora, no es que los obispos y diáconos, que es otro tema, ¿verdad? Espero que también podamos adentrarnos un poquito a eso. No es que los obispos y diáconos no sean santos, no es lo que está queriendo dar a entender aquí el apóstol Pablo. Claro que son santos los obispos y los diáconos, pero sí es un oficio especial que tienen dentro de la iglesia. Y hace la separación Pablo porque también la iglesia debe darle su lugar a ellos. La iglesia debe darle su lugar a quienes realizan estos oficios, ¿verdad? Estas obras. Entonces, así de fácil y sencilla vemos que es la organización de las iglesias. Ahorita no nos estamos adentrando el tema de los obispos, los ancianos. También tuvimos estudios sobre eso, sería bueno repetirlo, pero Cristo los ha designado para que ellos sean, en el significado que tienen estas palabras que se les dan, supervisores, guías, gobernadores que gobiernen sobre la iglesia, que es esa la definición, que gobiernen sobre la iglesia, eso es lo que se dice, apacentar, apacentar a la iglesia como pastores. Entonces, cuando hablamos acerca de quienes gobiernan en la iglesia, pues tenemos a obispos, que son lo mismo que pastores o que son lo mismo que ancianos, ¿no? Como ya había yo comentado en otra ocasión, pues normalmente escuchamos que se les llama ancianos, simple y sencillamente, en las iglesias normalmente o en su mayoría, siempre he escuchado que les llaman ancianos. Y es nada más como por hacer una diferencia con algunas denominaciones sectas que siempre están hablando acerca de su pastor, sus pastores, eh, o la iglesia católica que tiene sus obispos. Entonces, como para no entrar dentro de eso mismo y que no se confunda la gente, yo sé que muchas veces las iglesias les llaman ancianos, normalmente se llaman ancianos. Sin embargo, los otros dos términos no son equivocados. Los ancianos también son obispos. Es correcto llamarles obispos. Si alguien les quiere llamar pastores, pues también es correcto. Es el término con el que se dirige la escritura. Eh, pero se refiere a la misma cosa. No son tres cosas diferentes. Es lo mismo. ¿Sí? Como les digo, ahorita no estamos profundizando en ese tema. Más adelante podemos hacerlo, pero la escritura nos marca que es lo mismo. Los obispos, los pastores, los ancianos, es lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa, solamente se le llama de estas tres maneras distintas, refiriéndose en cada ocasión a su naturaleza, ¿sí? Lo que por naturaleza llevan encargados ellos, ¿sí? Ancianos, pues en algunas ocasiones se llaman ancianos por su experiencia,
su madurez que deben de tener. Cuando tú hablabas de ancianos, te refieres a una persona con eso, con madurez espiritual. Pastores, ¿por qué? Porque dice la Escritura que estos mismos ancianos deben apacentar a la grey, deben cuidar a las ovejas, deben cuidar a la iglesia como si fueran ovejitas que no se salgan de redil. Y les llama obispos porque esta palabra obispos, eso, sí, su significado es el de supervisor, el de supervisar. Y ese mismo es el trabajo de los ancianos, supervisar a la iglesia, ¿no? Entonces ellos van a gobernar a toda la iglesia, ¿verdad? Deben tener autoridad sobre la iglesia debe sujetarse a estos ancianos. Y bueno, están los santos en general, quienes conforman la congregación, y dentro de esos santos pues puede haber quien lleve a cabo la labor de evangelista o de diácono. Pero también deben de tener sujeción a los ancianos, no están excluidos de eso. Por eso vemos, tanto evangelistas como diáconos, aunque tengan a cargo un oficio especial, también están sujetos a los ancianos. Y no hay más, no vamos a encontrar más en la Biblia. Más allá de esto ya no hay más. Entonces hay que estar nosotros al tanto de esto porque luego surgen otras ideas. Estamos hablando de los líderes. Bueno, ¿cuáles líderes? Aquí la Biblia no nos habla de líderes. No, es que el administrador, él es el administrador de la iglesia. Bueno, ¿y eso dónde sale? ¿Verdad? Entonces sacan algunos textos de contexto para hablar de estos otros cargos de los cuales la Biblia no habla, ¿verdad? Me decía un hermano por ahí, es que en la iglesia también debe haber, además de esto, un administrador. Cuando el hermano no puede ser evangelista o no puede ser diácono, no puede ser anciano, pues sería bueno que el hermano sea el administrador de la iglesia. Bueno, él decía, pero esa idea, ¿de dónde sale? Pues tiene que tener una autoridad bíblica para poder decir algo así. Yo le decía que la Biblia no refería nada de esto. No, pues fue y me dijo, no, sí, cómo no. Me sacó la Biblia y me dijo, mira, este texto, que seamos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ya ves? Sí, pero ahí no dice que hay que ser administradores de la iglesia. Estás dando una idea totalmente diferente. Una cosa es administrar la multiforme gracia de Dios, que por cierto, estudiando el versículo, se refiere a dones espirituales que les fueron dados a muchos cristianos. Esos dones espirituales milagrosos, había que saberlos administrar, ¿sí? Había que saberlos usar para el servicio de la iglesia. No está hablando de que uno tenga cargo de administrador en la iglesia, eso no está diciendo. Por eso es importante nosotros llevar a cabo el estudio de estas cosas y no sacarnos de ahí de la manga un nuevo rol, un nuevo oficio. Entonces, más allá de esto, no hay, ¿verdad? Por supuesto, estamos invitados todos a que si queremos hablar de otro oficio que la Biblia sí marca, pues que traiga el texto bíblico donde la Biblia marca que hay algún otro oficio además de este. Pero no lo van a encontrar, hermanos, esto es de lo que la Biblia habla, ¿sí? Ancianos gobernando la iglesia, por supuesto, los ancianos están sujetos a Cristo, ¿sí? Pero los ancianos gobiernan la iglesia. En esa iglesia puede haber entre esos santos, evangelistas y diáconos, no más. Bueno, es importante estudiar este tema, ¿verdad? Porque a veces pues nos jactamos mucho de cosas que no debiéramos jactarnos o enorgullecernos. Cuando se habla acerca de este tema de los ancianos, pues es común hablar, sobre todo en iglesias en México, en América Latina, pues hay muchas iglesias que no cuentan con ancianos. Y bueno, si nos vamos a las escrituras, a lo mejor podemos decir que para iniciar como congregación, pues no hace falta. Pero ya en el camino hay que empezar a buscar tenerlos, ¿sí? Y eso es lo que a muchas iglesias se les olvida. O quieren dejar de lado y quieren continuar así. Y dicen, así estamos bien, porque ese comentario lo he escuchado muchas veces. Así estamos bien. O es pecado no tener ancianos, ¿sí? Entonces, en vez de ver hacia el crecimiento de la congregación, no, decimos, no, es pecado. Entonces, ¿para qué lo queremos?
o que nos va a cambiar la vida tener ancianos. Y nos estamos constantemente negando al orden, al arreglo divino que ha dejado Dios, que es este. ¿Sí? Los ancianos gobernando las iglesias. Entonces les digo que a veces nos podemos enorgullecer de cosas que no debemos, porque luego la gente nos pregunta, ¿y quiénes son los pastores en tu iglesia? Y decimos, nuestra iglesia no hay pastores. Nuestro único pastor es Cristo. Entonces, pues sí, son sectarios los que nos preguntan, o son de denominaciones, y ellos no pueden entender cómo nosotros decimos ser una iglesia, tiene su fundamento en las escrituras, y sin embargo no tenemos este orden, ¿sí? No hay esta organización. A ellos no les entra en la cabeza. Sí, sus pastores a lo mejor están mal elegidos, ¿verdad? Eso sí, nadie lo duda. Pero conocen que esta es la organización que debe tener una iglesia, y por eso no entienden cuando nosotros decimos, no tenemos pastor, nuestro pastor es Cristo. Es cierto, Cristo es el buen pastor, eso nadie lo niega. Cristo es el buen pastor. Nosotros como cristianos somos ovejas de Cristo, somos ovejas en el redil. Pero también Cristo ha dejado el mandamiento, ha dejado la organización en donde deben haber santos que reúnan ciertos requisitos y que estén gobernando las iglesias. Eso no lo podemos negar, no nos podemos saltar eso, no lo podemos olvidar. Y es algo que se olvida, ¿verdad? Está bien que aquí como congregación nos pongamos de acuerdo, iniciemos así, pero no podemos dejar transcurrir los años, que pasen 10 años y todavía no estamos así. Pasan 20 años y todavía no estamos así. Pasan 30 años y así muchas congregaciones. Han pasado ya 30, 40, 50 años y ni un evangelista, ni dos ancianos, aunque sea. Y por eso yo les digo a los hermanos, bueno, ¿cómo es posible que después de 50 años el evangelio no haya hecho el trabajo en los varones para que salgan, aunque sea dos, después de 50 años, aunque sea dos varones con esos requisitos? ¿Cómo puede ser posible? ¿Es el evangelio así de ineficiente? O sea, de verdad el evangelio no puede producir hombres así, porque a veces parece una tarea imposible, ¿verdad? Bueno, eso como les digo, pues más adelante podremos profundizar sobre ese tema, pero vamos a centrarnos en esta cuestión de los evangelistas, ¿verdad? Esta tarea donde la vemos nosotros, bueno, pues la vamos a ver sobre todo en Timoteo y Tito, ¿verdad? Son dos cartas donde el apóstol Pablo se dirige a ellos y les pide realizar ese trabajo. Entonces en esas cartas vamos a ver qué les dice, qué es lo que tenían que hacer ellos, a qué se tenían que dedicar. Y a pesar de que pues estas cartas, ¿verdad? Muchos las conocen como las cartas pastorales, porque precisamente Timoteo y Tito son las que hablan de los requisitos que deben tener los ancianos. Pues no, de hecho están llenas de instrucciones para los evangelistas, ¿verdad? Todo Timoteo, las dos cartas de Timoteo y la carta que envía el apóstol Pablo a Tito. Así que sobre todo vamos a estar concentrados ahí, las dos cartas de Timoteo y Tito, ¿sí? Ahí nos vamos nosotros sobre todo a centrar. Si hace falta eh, irnos hacia otro pasaje bíblico, pues lo haremos, pero sobre todo vamos a centrarnos en lo que ahí Pablo les encomienda a ellos dos. Bueno, este tema ciertamente que muchas veces es difícil tratarlo, ¿verdad? En las congregaciones, las iglesias, es un tema que se vuelve muchas veces difícil de tratar. A veces puedo decir que incluso para algunos hasta decepcionante tratarlo, ¿verdad? Porque se trata y se dan cuenta de que pues, la iglesia pues, no le interesan estos temas, ¿verdad? O tienen ideas muy, muy lejanas a lo que Dios dice acerca de esta labor. Eh, Cuando he tratado el tema de los ancianos, pues constantemente escucho este comentario de que
Eso no hace falta. Que así estamos bien, como si fuera una cuestión de gustos, una cuestión opcional. Y eso es triste, pues, verlo, que no estamos entendiendo la falta que hace que exista esta organización, porque Dios no la dejó así al azar. Cristo no nomás se le ocurrió que así estaba bueno y así lo dejó. Tiene una razón de ser, el por qué existe la organización de esta manera en la iglesia. Pero este tema a veces puede ser difícil tratarlo. En primera, por la definición de la palabra, que ahorita la vamos a ver. Ya el otro día lo estaban mencionando acerca de cómo el evangelista es un predicador. Si nos vamos a lo muy básico, un predicador del evangelio. Entonces muchos dicen, bueno, es que todos somos evangelistas, todos predicamos el evangelio. Bueno, vamos a ver qué dice la escritura acerca de eso. Pero como existe este concepto muy básico, de que un evangelista es alguien que predica el evangelio, pues lo decimos, no hace falta. Todos somos evangelistas, todos predicamos el evangelio. O lo que decían, ¿verdad? Nos confundimos y bueno, pero yo también soy predicador. Poco nomás él es predicador, el que es evangelista. Yo también predico los domingos, también soy predicador. Entonces es lo que hay que ver. Su definición de la palabra que puede resultar muy básica. Número 2, las prácticas sectarias, ¿verdad? Que existen respecto al evangelista. Si nos vamos hacia otros lugares que no enseñan la doctrina de Cristo, pues el evangelista está encargado de cosas que no tendría que estar encargado, ¿sí? Que no es ese el trabajo del evangelista. Lo tienen en una posición que no debieran tenerlo. Eh, y luego eso nos llega a nosotros, ¿verdad? Como luego no vemos evangelistas en las iglesias de Cristo, pero sí en las denominaciones, pues como que nos imaginamos que el evangelista debe ser así, ¿verdad? Y pues no, esas ideas hay que quitarlas, hay que irnos específicamente a lo que nos diga la escritura acerca de este tema. Y en un tercer lugar, pues bueno, puede ser la desinformación, la falta de enseñanza que exista sobre este tema. Si no hay buena enseñanza acerca del tema, de cualquier tema en realidad, si no hay buena enseñanza de cualquier tema, pues la iglesia se empieza a hacer ideas, empieza a hacer sus propios conceptos. Hay iglesias donde hay evangelistas, pero pues el tema no se estudia. Entonces uno se queda con la idea de que un evangelista es así. Un evangelista debe ser así como yo vi en algún momento. Y bueno, a veces la labor no está siendo hecha como Dios lo demanda. Y por eso la desinformación, la falta de enseñanza nos puede llevar a pensar cosas distintas a lo que Dios dice, ¿verdad? A lo que Dios dicta en su escritura. Entonces va a tratar de eso, de que nos vayamos a la escritura y que con eso vayamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál es esa labor que realiza el evangelista y, y bueno, quitar de nosotros ideas si es que las hay, ideas que pueden ser erróneas. A mí, como sea, me alegra pues que aquí yo veo que hay ese temor por las cosas de Dios, que todos estamos buscando hacer las cosas bien, queremos pegarnos a las escrituras, ¿sí? No queremos que se entiendan erróneamente las cosas y pues por eso vamos a estudiarlo, ¿verdad? Para aclarar cualquier cosa que no pueda estar quedando clara respecto a esto, ¿sí? Bueno, vamos a continuar a lo que es el propósito, ¿verdad? ¿Para qué evangelistas? ¿O para qué ancianos? ¿Para qué este orden, esta organización que dejó Dios en su palabra? Entonces nos vamos a lo que es Efesios en el capítulo 4. La carta a los Efesios en el capítulo 4 y a partir del versículo 10. Aquí también. Carta que mandaba el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso,
capítulo 4, versículos 10 en adelante. Hermano Víctor, del versículo 10 al 12, si lo tienes, por favor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si es, entonces, según estos textos, ¿cuál es el propósito? Según estos pasajes que leímos, ¿cuál es el fin de que existan estos oficios o estas labores que Dios dejó a algunos? Primeramente profetas y apóstoles y después evangelistas y ancianos, ¿verdad? Para perfeccionar a los santos. ¿Y qué es esto, hermana Mari? ¿Qué es perfeccionar? Pues que no haya nada equivocado, que no tengan, pues nada, bueno, dice la escritura que no haya, que no tengan ningún error, que no se les pueda achacar nada. Esa es perfección. O sea, supongo, o sea, ahí se está refiriendo a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a toda la iglesia, o sea, que ellos mismos estén preparados para edificar la iglesia. Así es. ¿Con toda la mano, hermano, o no? Sí, quería comentar, haciendo perfeccionar a los santos, como bien decía la hermana Mari, voy a ponerlo, aplicarlo a nosotros, porque no somos los santos, a fin de que nosotros, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, seamos completos, seamos completados, perfeccionados, estemos, como dice otro texto, también en Timoteo, que dice que la palabra, que toda escritura inspirada por Dios y ya dice útil para qué. Bueno, ese trabajo con la palabra de Dios para que sea útil para todo eso es lo que nos lleva a nosotros a la perfección, perfección de los santos. ¿Y para qué Dios pretende que seamos perfectos o completos y que estemos bien equipados? Dice ahí, para la obra del ministerio. Dios nos está permitiendo trabajar en su obra y como una empresa contrata personal y lo capacita para que pueda desempeñar el objetivo de la empresa, igual nosotros. Dios nos toma, somos salvos por gracia, pero mientras nos vamos, ya sea porque venga nuestro Señor Jesucristo o morimos, tenemos un trabajo aquí en la tierra y Dios nos permite participar en esa obra y nos quiere preparar. Entonces, cuando hablamos acerca de este tema, pues hay que comprender qué es esto que nos está pidiendo, ¿verdad? ¿Qué es esto de ser perfeccionados? Porque si no pudiéramos, bueno, esto también es recurrente, este comentario. Bueno, hermano, pero no podemos ser perfectos tampoco. Es que tú quieres que aquí seamos perfectos. Es que nadie puede ser perfecto. Es que no existe la iglesia perfecta. ¿Sí? Tú quieres una iglesia perfecta y eso no es posible, hermano. ¿Sí? Todos tenemos nuestros errores. Bueno, ¿qué nos dice aquí la escritura? No dice que es para perfeccionarnos. Y si no es posible, pues entonces ¿para qué Dios deja esta orden, este mandato? ¿Sí? Si no es posible ser perfectos, pues entonces, pues ¿qué estamos haciendo? Venimos de balde, ¿sí? Tratando de ser perfectos, pero algo que no podemos alcanzar. Entonces, si comprendemos qué significa la palabra perfectos, vamos a entender a qué se está refiriendo el pasaje, ¿verdad? Ya algo nos dijo nuestra hermana Doris. Es cierto que debemos de llegar a ser irreprensibles, ¿verdad? Sin embargo, a veces tenemos esta idea de que perfecto es que no te equivocas en nada. Perfecto es que nunca te equivocas. ¿Sí? Y bueno, tal vez en el mundo aprendemos eso. Sin embargo, hay que hacer el análisis de la escritura, ver a qué se está refiriendo específicamente
en este pasaje de Efesios capítulo 4. Ahorita leemos todo lo demás, pero nos está dando principalmente ahí un propósito para quienes realizan esta labor. Acuérdese usted, hermano, hermana, nos está diciendo ahí que para realizar esta labor, Cristo, porque dice, y Él mismo los constituyó. ¿Él mismo quién? ¿Qué decía el pasaje anterior? El que subió, descendió. ¿Quién es ese? Pues es Cristo. El contexto está hablando de Cristo. Él mismo los constituyó apóstoles, profetas. Y vamos a decir, pero entonces debiera haber también en la iglesia apóstoles y profetas. Dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Bueno, pues entonces debiéramos tener. De hecho, estaba leyendo un documento sectario, que este es el argumento que utilizan. Efesios 4 dice ahí que Cristo constituyó apóstoles y profetas. Por eso es correcto tener apóstoles y profetas dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué debemos de entender nosotros como iglesia? Pues que este propósito que ellos tenían ya se llevó a cabo. ¿Sí? Ya, lo que hacían los apóstoles, eso ya lo realizaron con excelencia. ¿Sí? Vinieron, fueron testigos de Dios, fueron testigos de Cristo, de las cosas que hizo. ¿Sí? Escribieron siendo inspirados también por Dios, las cosas que habían visto. Y ese trabajo que ellos hicieron, al día de hoy continúa. ¿Sí? No ha dejado de existir el trabajo que ellos hicieron. ¿Por qué no necesitamos más apóstoles? Porque ya el trabajo que ellos hicieron, aquí está. Aquí no lo dejaron. ¿Sí? Sobrevive su trabajo. ¿Sí? Propósito con el que estaban, aquí está ya completo. ¿Sí? La revelación ya fue dada a través de los profetas, a través de los apóstoles. Ya tenemos esa revelación completa. Se completó esa escritura que el Espíritu Santo, que Dios deseaba que fuera revelada para nosotros. Decir que en estos tiempos debe haber apóstoles, profetas, es porque hizo falta revelación. Es porque el Espíritu Santo no hizo su trabajo completo. Y todavía hace falta seguir revelando más. Entonces estos apóstoles que eran mensajeros, ¿sí? Cristo, esta era su labor, ¿verdad? Ellos veían con sus propios ojos, o Dios les revelaba cosas, y aquí están puestas ya. No hace falta más. Bueno, ahora Dios deja también, ¿sí? Otro orden. Bueno, si ya no iba a haber apóstoles, si iban a morir, si no iba a haber sucesores, bueno, ellos hicieron su trabajo de iniciar todo, ¿no? Fueron, bautizaron, predicaron el Evangelio, establecieron iglesias. Y bueno, si ya no iban a estar ellos, entonces ¿qué? ¿Quién iba a seguir cuidando de esas iglesias? Bueno, ahora Dios deja ancianos y evangelistas, ¿verdad? Es lo que dice Efesios 4. Ahora ellos son los que deben continuar el trabajo. Ni ancianos ni evangelistas están inspirados por Dios. ¿Sí? Ya no. No como los profetas, como los apóstoles. Los evangelistas y ancianos no reciben revelaciones de Dios. ¿Sí? No reciben cosas del Espíritu Santo por las cuales no se equivoquen nunca en lo que dicen, que se debe hacer siempre lo que ellos mandan, porque están inspirados, ¿no? Eso no dice la Escritura. ¿Sí? Son hombres que también deben trabajar, en tener cuidado de ellos, ¿sí? En prepararse para poder realizar esta labor. ¿Sí? Pero ¿qué es esta labor, verdad, de perfeccionar? Si nos vamos al griego, ¿sí? Nos vamos nosotros al texto original griego, cuando se menciona esta palabra perfeccionar, se utiliza la palabra griega catartismos. ¿Sí? Catartismos. ¿Qué significa esta palabra griega? Digo, cualquiera de ustedes lo puede consultar en un interlineal griego. La palabra griega, catartismos, según diversos léxicos, significa lo siguiente de usted. Número 1, según el léxico de Taller, ¿qué significa catartismos? Suficiencia.
equipamiento completo, preparación o entrenamiento que califica totalmente. ¿Sí? Bueno, ¿para qué dejó Dios evangelistas y ancianos? Bueno, dice, entonces si lo traducimos, a fin de, lo que ya nos decía nuestra hermana Don, a fin de capacitar, a fin de preparar, a fin de entrenar totalmente a su iglesia. ¿Sí? A fin de entrenarlos, de capacitarlos, de equiparlos. ¿Sí? No está diciendo que con el fin de que nadie se equivoque, con el fin de que haya cero errores, ¿sí? Con el fin de que estemos equipados, preparados, capacitados. ¿Sí? Entonces, sí son muchas cosas que requieren, ¿verdad? Usted puede pensar en muchas cosas que no le dejan hacerlo a usted si primero no ha estado preparado, ¿sí? Si no está capacitado para hacerlo. Hay cosas que ya en el momento se nos enseña, ¿verdad? No sé hacerla, pero ahorita me enseño. Hay cosas que no. Usted no le puede meter mano, usted no se puede poner a hacerla si usted no está perfectamente capacitado. ¿Sí? Oye, uno poner este cable del internet, subirse a los postes y uno querer acomodarlo. No, si tú no estás capacitado para hacer eso, ni lo intentes. ¿Sí? Algunos no se animan ni a moverle aquí al apagador. Eso, es esto que Dios habla, su doctrina, ¿sí? Sus mandamientos. El servicio para la obra de Dios requiere capacitación, requiere preparación, requiere estar equipado. ¿Sí? Fíjese lo que dice la Biblia a plenitud en su comentario de Efesios 4:12, que esta palabra catartismos significa adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. En el lenguaje clásico, la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran médico, Cristo, está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Él está poniendo los medios. Sí, necesitan estar capacitados, pero aquí les va. Sí les va a ayudar a estar equipados, capacitados. ¿No? Finalmente, el diccionario de Bain también dice que esta palabra catartismo denota de una manera muy semejante a la palabra catartisis un ajuste o una plena preparación. Una preparación que es completa. ¿Sí? Y entonces, si no hay ancianos, si no hay evangelistas, ¿podremos llegar a estar completamente preparados? ¿Podremos llegar a estar completamente equipados? Pues momentos de cuando, bueno, pongamos en este tiempo, en este lugar, pues no, primero pues no hay suficiente varón. Podemos decir que así te nombramos ancianos, pero somos, y yo no tengo el deseo, en primer lugar, como primer requisito. Y aparte de ello, pues no cumplo con los demás, aunque yo esté contando, como decía más ahora. Pues el ser evangelista, pues es algo muy diferente, la cual también se ocupa el deseo, pero no más que los requisitos que tiene el anciano no se les aplica a ellos, sino que se le aplica una, algo diferente, la cual pues también debe respetarse, como decía hace un momento, de estar con la palabra perfeccionarse y perfecciones. Igual de esa manera, recordemos, no recuerdo el texto donde dice que nos habla que somos santos. Realmente la gente se burla de nosotros. La gente del mundo que desconoce qué significa santo, le dice, ¿a poco ya no peca? ¿A poco ya es totalmente limpio? Sino que dando a entender que el ser santos es que la palabra mismo lo dice, es que en la Biblia dice que es apartarse del mal. Totalmente, pues, así nos llama Dios. Y entonces, ¿qué tratamos? De igual manera, como el texto lo dice, de ser evangelista, pues tiene que tener su... Así que el ejemplo tiene que hablar, ¿cómo es la palabra? Su orden,
que tenga cumpla sus requisitos para que pueda llegar a ser evangelista, porque le podemos decir que nos vamos a evangelista a mí, pero yo no tengo el deseo todavía, y aparte de ello, pues, no tengo la capacidad de tener los textos en mente, como muchos lo tienen, pues, cada libro dice así, lo leen tal y como es, y entonces, si nosotros no cumplimos aquí con un evangelista y anciano, pues, así que Dios solamente sabrá si podemos decir que sí estamos bien, porque no cumplimos. Porque de nada serviría que nos vamos a evangelizar totalmente para que la iglesia se vea bien. Entonces, es un Claro. gusto de los hermanos. Sí, sí, sí. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? Lo iba a mencionar más adelante, pero sí es importante, ¿verdad? Eso que está diciendo el hermano Víctor, ¿verdad? Al final, pues no se trata de, pues hay que tener un evangelista, entonces, pues tú, órale. Y bueno, pues si para estar bien, según el orden, hay que tener ancianos, pues no cumplen con los requisitos, pero tú y tú, ¿sí? Bueno, estarán mal elegidos, pero pues de menos ya podemos ir diciendo que tenemos ancianos. Pues no, no se trata de eso, para nada, ¿sí? No se trata de eso, ¿sí? No tiene que elegirse por elegir a los varones, pero que no estén preparados, que no cuenten con lo que Dios ha pedido para llevar a cabo ese trabajo. Sin embargo, lo que a veces sí pasa, ¿no? De hecho, los ancianos no son por elección. Dice la escritura, o sea, es algo que ellos les nace de corazón servir. No es claro que la iglesia los califica. Ajá. La iglesia va a ver si de verdad tienen los requisitos que requiere la escritura, ¿verdad? O los que conocemos, pero no es precisamente que diga la iglesia, este hermano está bien para ponerlo de anciano, pero si a él no le nace el servir, pues no lo va a hacer. Sí, bueno, un poquito a eso voy, ¿verdad? Obviamente que a veces, es lo que les digo, que a veces es la práctica que vemos en muchos lados. Y pues decimos, así se tiene que hacer, no tanto porque lo podamos fundamentar bíblicamente, sino porque así hemos visto otros que se hace siempre, ¿sí? Entonces esta cuestión, bueno, todavía no me quiero meter mucho a ese tema de si así se eligen o no, eso vamos a dejarlo pendiente para más adelante de entrarnos con la Biblia, si sí es así o si no es así. Porque ahorita no estamos viendo el tema de los ancianos, sin embargo, sí, en cuanto al tema del evangelista y el de los ancianos, hay cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta que a veces, sí, es correcto que a veces estamos en una situación como iglesia en la que, pues ancianos de dónde, ¿verdad? Si nomás estamos tú y yo, y si no cumplimos con los requisitos, si no podemos tener más de uno para que haya esa pluralidad, pues entonces, pues, ¿qué hacemos, verdad? Ahí sí definitivamente estamos detenidos por las circunstancias, ¿sí? Pero también tenemos que aprender que cuando hemos sobrepasado esas circunstancias, a veces no es tanto que el hermano no cumpla con la medida que Dios ha dado, sino que a nosotros no nos gusta, ¿sí? Que no está cumpliendo con nuestra medida o con nuestra expectativa, ¿sí? Porque el hermano es hospedador, pero a mí me gustaría que fuera más hospedador. Entonces, como no ha hospedado tanto como a mí me gustaría, es más, yo he hospedado más que él. Pues entonces, pues no, yo pienso que este hermano no está preparado. Bueno, pero pues ya me estoy viendo yo según mis deseos, según mis gustos, ¿verdad? Entonces a veces lo que no vemos o como nos comportamos así como dice la hermana Mari, ¿no? O ponemos en una situación como de juzgar como recursos humanos, como que voy a ver si es cierto que cumples con mis requisitos. A ver, ¿eres esto? ¿Eres aquello? ¿Eres el otro? Y estamos así, ¿no? Como que yo te tengo que calificar. Y a veces es más, hermanos, que nos fijemos que ellos ya son así, ¿sí? Que nos fijemos que estos hermanos están haciendo esto para la iglesia, porque hay congregaciones sin ancianos, ¿sí? Congregaciones con muchos varones y que no tienen ancianos. Tal vez es cierto que no llenan algunos requisitos, ¿verdad? No digo que no, tal vez es cierto. Pero no por eso no hay hermanos haciendo esa labor que le toca a los ancianos, ¿verdad? Es decir,
que ya hay hermanos que se están dedicando. Hay 2 o 3 hermanos que son los que enseñan, los que se preparan bien para la enseñanza, los que visitan, los que participan, los que proponen, los que hacen esto, los que hacen el otro. Entonces no están, es más el tema de aprender a ver que mi hermano ya lo está haciendo. ¿Sí? El tema de los evangelistas es lo mismo. ¿Sí? A veces se trata de alcanzar a ver que hay hermanos que ya están haciendo esa labor, ¿verdad? Hay ciertas cosas que, claro, por ciertos temas, pues no se le puede considerar un evangelista. En realidad se está dedicando a hacer esa obra que Dios le ha pedido, ¿sí? Lo está haciendo. Entonces ahí más bien, en vez de juzgar o ponernos en nuestro lugar de te voy a calificar y voy a ver si es cierto que cumples al 100%, más bien nuestra actitud debe ser la de apoyar, ayudar, ¿sí? Mi hermano, gracias por todo lo que haces. ¿Qué te hace falta? A lo mejor yo considero que lo que te hace falta como anciano es amabilidad, vamos a decir. Porque la escritura dice que debe ser amable o debe ser paciente. Bueno, en vez de yo decir, mi hermano, pues no puede ser porque tú no eres paciente. Bueno, es muy distinto yo decir, mi hermano, ya estás a punto, ¿sí? Tú ya estás para esto, ¿sí? ¿No tienes anhelo de hacerlo? ¿No te gustaría? ¿Sí? A nosotros nos gustaría que tú lo fueras. A lo mejor hay temitas que hace falta que mejores, ¿verdad? Queremos ayudarte en eso. O a veces uno expresa el deseo, ¿verdad? A lo mejor dice Víctor, no, a mí me gustaría ser anciano. ¿Sí? Y uno se acerca y le dice, mi hermano, qué bueno que tienes ese deseo. ¿Sí? Yo te aconsejo, te recomiendo que mejores en esta parte. ¿Sí? Porque para mí tienes todo lo demás. Pero esto, si tú mejoras en esto, mi hermano, estás listo, ¿verdad? Estás nada más para esperar a lo mejor a otro varón, ¿sí? Que se te pegue, para que puedan hacer la labor juntos. Y es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente cómo comunicamos esto, ¿sí? En donde te decimos, no, mi hermano, me dices que quieres ser anciano, pero pues para mí no cumples. Qué feo se siente, ¿verdad? En vez de decirte, aconsejarte, ayudarte, decirte, qué bueno que quieres hacer eso, ¿sí? Qué bueno. Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender a ver muchas veces nuestros hermanos, por eso dice la escritura, ténganlos en alta estima, ¿sí? Ténganlos en doble honor, tus hermanos cuídenlos, no se quejen de los ancianos, dice no se quejen. No, es que es importante poder ver esto en otros, ¿verdad? Poder ver esto en los demás y qué bueno, apoyarnos unos a otros a que podemos llegar a este orden, a esta organización que ha dejado Dios. En cuanto a eso, el comentario que he dado, yo también pensé sobre eso, que muchos de los hermanos decían a su hermana Mari que se va a elegir. Sí, hay veces como plática, dice, ay hermano, quédate como anciano. Porque hay hermanos que totalmente ya tienen todos los requisitos, pero no, se le falta uno, capaz, que tenga el deseo. Y le han dicho que quiere ser anciano. Estaría bien, dice, pero no tengo el deseo, aunque ya tenga todo lo que es, que tiene hijos creyentes y todo lo que es lo demás, pero solamente el deseo que él tiene. Entonces, en esa en la cual pues, no podemos elegirlo, aunque hayamos dicho por plática, pues si no tiene el deseo, pues no Sí. podemos. Aparte de eso, el ser evangelista, muchas veces no podemos decir que no es evangelista. Recordemos cuando Pablo predicaba y decía en cuanto él recibía ayuda y en cuanto no recibía ayuda, él decía que él hablaba de la religión. Muchos aún ya son evangelistas sin decir, pues, el hermano tal es salariado y es evangelista. Y a veces muchos decimos, pues él lo hace por sí mismo, por su bolsa, hace 3 días a la semana y él sale a evangelizar. Entonces a ellos también se les llama evangelistas sin saber, sin decir que la iglesia llega a recomendar, sino que por sí mismo sale. Muchas veces decimos que no predicamos, no salimos con nuestras Biblias a tocar las puertas, pero muchas veces no nos damos cuenta que el predicar la palabra no solamente es tocar las puertas, sino que también al estar en algún lugar, recordar el tiempo que vamos a un lugar y te dicen, oye, tú eres cristiano, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo lo vas notando? En tu modo de hablar, en tu modo de ser, en muchas cosas ellos notan. Entonces, uno ya es uno así. Por eso, como decimos el rato, que estar aquí en la iglesia, en ese lugar, pensando que Dios lo vamos a honrar y vamos a estar afuera, somos otra persona. Entonces, no hay una diferencia, no somos iguales. Y salimos de acá y vamos, entonces notamos. Y si somos iguales, pues no va a haber diferencia. ¿No? ¿Cómo podemos predicar de esa manera por nuestra presencia? Y de esa manera, entonces, me llegó a recordar a Pablo que cuando él recibía, pues él contento. Y cuando lo recibía, no decía que estaba de nuevo y que estaba contento también. Sí. Esos temas vamos a seguirlos viendo, ¿verdad? Ahorita ya no voy a terminar con esto. Ahorita lo que estamos viendo es nada más la palabra perfeccionar. Obviamente, luego salen estos temas de cómo se elige, de que si se te da dinero, de que si nomás por hacerlo ya eres evangelista. Bueno, todo esto más adelante, ¿verdad? Ahorita todavía no estamos metiéndonos a ese tema. Bueno, que lo comenten para considerarlo. Sin embargo, lo vamos a estar viendo, ¿verdad? No crean que queda así todo nomás al aire los comentarios. Vamos a encaminarnos hacia eso. Por eso yo no les estoy afirmando todavía. Vamos a meternos con la escritura, con la palabra, decir, miren, sí, que hace esto, es evangelista. Si se le tiene que dar dinero, si no se le tiene que dar dinero. Si viene de otro lado, si no viene de otro lado. Todo eso nosotros lo vamos a ver. Ahorita solamente es el tema de la palabra perfeccionar. ¿Qué eso significa? La nueva versión internacional así dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. La nueva traducción viviente, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Sí? Las dos versiones ya no dicen perfeccionar, sino que dicen una capacitar y la otra preparar. ¿Sí? La reina original, la de 1569, dice para la consumación de los santos. ¿Sí? Algo consumado es algo que ya se completó, algo que ya se terminó. ¿Sí? Y la Reina Valera 77 dice a fin de equipar completamente a los santos. Entonces ahorita nada más con esta introducción, sé que hay comentarios, sé que hay ideas, sin embargo quisiera yo que nada más nos quedáramos nosotros en la mente con cuál es este propósito, con qué propósito dejó Dios. Perfeccionar, es decir, equipar, capacitar. ¿Sí? Ya más adelante podremos ver nosotros otras cuestiones, ¿verdad? No nos adelantemos a eso todavía. Ya lo veremos en su momento sobre cómo se realiza todo esto, que sí, que no, cuáles prácticas no tienen sustento bíblico, para evitar nosotros, donde sea que andemos, aquí o si nos movemos, evitar caer en un error doctrinal sobre esta cuestión.